tardes. Darle nuevamente a todos la bienvenida a la Real Sociedad Económica en otro acto más con Radio ECA. Aprovecho para hacer una disculpa pública a Radio ECA, porque este año con el asunto de las obras del patio y tal, llegamos tarde a poder cuadrar el fin de curso que hemos hecho. Pero la culpa no es mía, la culpa, en fin, usted sabe que las cosas van despacio, y aquí está el gobierno de Canarias y nos dice que una cosa y después que otra y tal. Y entonces al final se han atrasado una semanita, ¿no? Las obras, esperemos que sean las obras del techo del patio, pero ya cuando llamé a Radio ECA, como son tan eficientes, pues me dijeron, chicos, llegaste tarde, ya no las hemos buscado. O sea que la disculpa es la que... Bueno, aprovechando lo de la disculpa, ahora sí ya darle, como decía, nuevamente la bienvenida, y en un acto que es especialmente importante para esta casa, como es el tema de la formación. Como ustedes saben, en el origen, en la declaración, prácticamente en el inicio de la económica, se plantea el tema de la educación dentro de lo que es el nacimiento de la Real Sociedad Económica, en 1777. Por tanto, hablar de eso, como ya he dicho en otras ocasiones, es hablar de la esencia misma de la naturaleza de esta casa, de la Real Sociedad Económica. Y en este caso, hablar de la formación de personas adultas, en la que también la Real Sociedad Económica ha estado implicada ya desde hace varios años, en colaboración con el Servicio Canario de Empleo. De hecho, nosotros tenemos 2 aulas homologadas para impartir cursos aquí del Servicio Canario de Empleo. Por tanto, de lo que hablamos hoy aquí a esta casa no nos es nada ajeno. Y aprovecho una vez más, no sé si esto compensa lo otro, pero bueno, para decirle a Radio ECA que, por supuesto, lo que nosotros tenemos está a su disposición. Como lo he dicho, una, otra y hasta el 31 de diciembre, que soy director, lo seguiré diciendo. El que venga después, ya no lo sé. Lo haré por ti. Bueno, yo nada más. Bueno, hoy vamos a hablar de educación y de personas adultas, y sobre todo vamos a ceñirnos a la experiencia de Radio ECA. El sistema de adultos de Canarias está compuesto fundamentalmente por 2 grupos de instituciones, las instituciones presenciales y las instituciones a distancia. En las instituciones presenciales figura toda la EPA, ¿no? La Escuela Presencial de Personas Adultas, y en las instituciones a distancia están los SEAD y Radio ECA, ¿no? De todas maneras, esto hay que decir que cada vez es menos así, ¿no? Muchísimas instituciones teóricamente presenciales hoy imparten formación a distancia también, ¿no? Muchísimas. Y también es verdad que las instituciones a distancia pues, organizan también talleres o actividades presenciales, ¿no? Eso se va mezclando más. Bueno. Claro, vamos a hablar de formación a distancia y vamos a hablar de educación, pero yo lo primero que quería ponerles es esta diapositiva adelante, que da algunos datos de cuál es la cobertura real de Internet en Canarias. Ahí en color azul figuran aquellas ciudades donde el acceso a 10 megas de Internet se da, municipios está por ahí, ¿no? Fíjense, las 2 capitales y algunos otros sitios, ¿no? Eso es 10 megas. El resto pues va bajando, y entonces tenemos cobertura del 50%, bueno, hasta el rojo, que está menos del 25%. En esas que están en azul, lo que se dice es que el 75% de los hogares tienen eso que llamamos banda ancha, aunque de una calidad, bueno, pues media, ¿no? Banda ancha. Esos serían los mejores, ¿no? El resto, pues va poniéndoles en una situación en que, por dar datos comparativos, ¿no?
Canarias en total se puede decir que por encima de 10 megas están más o menos el 40% de los hogares en Canarias. Por encima de 2 megas, que era lo que antes se entendía por banda ancha, pues sí, estamos en torno al 60-70%, que es lo mismo que había hace 15 años, cuando empezaron los 2 megas, ¿no? Por encima de 100 megas, por ejemplo, Madrid, la provincia de Madrid, tiene el 95% de sus hogares por encima de 100 megas. Barcelona, pues similar. Las provincias vascas, similar. Valencia, similar. Extremadura, muy alto, también similar, ¿no? El resto empezamos a estar en segunda división. Y Canarias, bueno, pues es, no digo del furgón de cola, pero tenemos que reconocer que tenemos un problema de acceso a Internet. Y estoy hablando de educación a distancia. De eso es de lo que queremos hablar hoy. Y hay un segundo dato que a mí me parece que es también muy importante. Fíjense ustedes, en el año 2007, a la pregunta que se le hacía a los jóvenes entre 16 y 24 años de ¿está usted trabajando o está usted estudiando? Bueno, pues había un grupo muy grande que decía ni, y se le conoció por la generación Nini, ¿verdad? Hablábamos entonces de la generación Nini, parecía gracioso, pero en fin, era un drama en realidad. Detrás de ese drama había un 14% de la población menor de 24, entre 16 y 24. Este año, a esa encuesta, hecha por el BBVA en su informe, responde el 20% Nini. O sea, estamos, después de 7 años largos, no, 7 ya, 8 años largos de crisis, en una situación en la que nuestra gente joven, que ni estudia, ni trabaja, ni ha hecho un cursillo en los últimos 4 meses, es el 20%. Yo estos dos datos quería darlos, porque me parece que nos sitúan fuertemente ante la realidad del esfuerzo que tenemos que hacer para conseguir que de verdad la formación a distancia sea una solución, ¿no? Sea una respuesta verdadera, ¿no? Fíjense ustedes, yo recuerdo cuando hubo las últimas elecciones municipales, fuimos al acto de toma de posesión de un candidato, que ya no era candidato sino alcalde, ¿no? Y él manifestó sus preocupaciones, habló muy poco de educación, pero la única cosa que dijo de educación fue lo que le preocupaba a él, la cantidad de jóvenes con mucha formación que tenían que irse, ¿no? Y él puso mucho ese acento, y yo lo entiendo, porque mediáticamente, estos últimos años, ese ha sido el bombardeo. Se nos ha venido diciendo que el problema que tanta gente joven de España se haya tenido que ir, ¿no?, a trabajar fuera cuando se formaron aquí. Más o menos hay que decir que hasta el 2015 fueron unos 400.000 personas las que se marcharon de España desde el 2007 a 2015, 400.000 personas con formación o con título superior se tuvieron que ir para buscar trabajo fuera. Eso lo podemos relativizar si vemos que desde el 2000 a 2007 fueron 300.000 personas, es decir, solo 100.000 más, después de la crisis más profunda que hemos vivido en los últimos 100 años, yo creo, ¿no?, desde el año 29 hasta ahora, ¿no?, la crisis más profunda, solo 100.000 más en 7 años, ¿no? Teniendo en cuenta además que probablemente, eso no tengo los datos, pero dado que buena parte de las salidas de España, de españoles hacia afuera, ha sido en realidad españoles que eran de origen extranjero, que se formaron en España y que al llegar a la situación un poquito peor, volvieron a sus países, ¿no? Eso nos ha pasado mucho, ¿no? Ahí pone lo de los 400.000 personas inmigrantes, ¿no? Cuando en el 2007 empieza, verano del 2007 empezamos a oír hablar de la subprime, ¿no?, y va avanzando rápidamente. Bueno, del 2008 al 2009, recuerdo que cuando llegó el 2009, en enero, hubo una costumbre que era: oye, te felicito el 2010 porque el 2009 va a ser terrible, ¿no?, decíamos. Bueno, la verdad, el 2010 no fue mejor, ¿no?, a pesar de los brotes verdes, de esas cosas. De hecho, nos hemos metido en un proceso de destrucción de empleo que llegó a poner a la población española 6,1 millones, ¿no? 6.100.000 personas en situación de desempleo, ¿no? Bien, desde entonces el 50%, por lo menos, de esa población desempleada no tiene ni siquiera el título de graduado. Bueno, pero han mejorado las cosas después, ¿verdad? Fíjense ustedes, empiezan a mejorar los datos de la EPA cuando empezamos a registrar: oye, parece que ya no solamente no se está destruyendo empleo, sino que se empieza a crear empleo en el tercer trimestre del 2014. Es la primera vez. Tenemos 362.000 desempleados en Canarias ese año.
personas desempleadas 362.000. La EPA que acabamos de tener, la última que hemos tenido, la EPA, me refiero a la EPA porque sé que luego van dando los datos del INEM, los del OBECAM, son datos de demandantes de empleo, no de encuesta de empleo, ¿no? La EPA del primer trimestre de 2016 dice que las personas en Canarias desempleadas son 285.000. En un año y medio, ¿no?, hemos reducido en 77.000 el grupo de personas desempleadas. Es decir, hemos hecho que ese grupo descienda un 21,27%, que ha sido pasar más o menos del 30% al 27% en el tanto por ciento de personas desempleadas. Bueno, pues si miramos esto desde la perspectiva de los ocupados, es verdad, también hay un dato positivo. Hemos pasado de 724.000 personas empleadas en Canarias a 811.000. Estamos hablando de 87.000 personas ocupadas más, 87.300 personas ocupadas más. Caray, qué bien, ¿no? Estamos hablando de un 12,4% de crecimiento del número de personas empleadas, por tanto, cotizantes de la Seguridad Social, ya saben todas esas cosas que son muy importantes para nuestro sistema. Pero si nos vamos a leer eso desde la perspectiva de la formación, vemos que la EPA del tercer trimestre de 2014 decía que había 73.900 personas tituladas desempleadas, con título superior, ¿no? Y que la EPA de primero esta última EPA, la de 2016, nos decía que ahora se había reducido eso a 53.000. Se había creado empleo en una cierta cantidad, 20.200, es decir, había crecido un 27% o había decrecido el desempleo un 27% para las personas con titulación. Quien estaba titulado, 27% menos, ¿no? Si nos vamos a quienes no tienen la titulación, ¿qué ha pasado con ellos? Bueno, ha crecido 50.200, estamos diciendo un número más grande, incluso en números absolutos, la reducción de desempleo ahí, pero en porcentaje es solo un 24%, hay casi 4 puntos porcentuales de distancia entre uno y otro. O sea, el empleo que se está creando mayoritariamente es para personas con cualificación, con competencias profesionales. Las otras personas tienen que esperar a que vuelva otra vez el ladrillo. ¿O no? ¿O hay otra solución? Fíjense, si miramos desde el lado positivo, también las personas tituladas ocupadas en el 2014, en el tercer trimestre, eran 244.000, en el 2016, 281.000. O sea, habíamos incorporado 40.000 casi, ¿no?, personas al mercado laboral desde de conformación, con una formación importante, ¿no? 13,34% más. Si me voy a eso, pensando en las personas sin titulación, me encuentro con que han subido 19.000. Por lo tanto, antes todo lo que decíamos, oye, se ha reducido mucho. ¿Por qué se ha reducido mucho más el desempleo de las personas no tituladas que el empleo? O sea, hay una diferencia de casi 15.000 entre uno y otro. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que antes estaban desempleadas y sin titulación, ahora siguen desempleadas y tienen titulación un poquito mejor, o se han ido del país o se han ido a otro lado, ¿no? Cosas así. De hecho, el crecimiento del empleo para personas desempleadas es solo del 6%, ¿no? Volvemos a la misma conclusión. Bueno, esto sería una alabanza para nuestras universidades, podríamos decir, ¿no? De hecho, nuestras universidades, a pesar de lo que se dice, preparan para el empleo mucho más que los que no van a las universidades, que la gente que no estudia, ¿no? O sea, están consiguiendo que sus personas tituladas se incorporen al mundo laboral. O sea, mejoran los que están mejores. Felicitemos a nuestras universidades. Ahora la pregunta es, ¿tenemos respuesta para quienes no tienen formación? ¿El drama es aquellas personas que se marchan teniendo formación? ¿O el drama es los que no pueden irse a ningún lado, se quedan aquí con nosotros y no tienen formación? Están en situaciones de exclusión social. Piensen, el año pasado, el total del sistema de adultos de Canarias, todo eso que decía antes, las EPAs presenciales, más el SEAD, más Radio ECA juntos, titularon en torno a 2.000 personas, más o menos. Salieron del sistema educativo más de 2.000 jóvenes sin titular. O sea, no vamos para adelante, todavía no vamos para adelante, lo podemos rectificar, ¿no?
Fíjense ustedes que me parece que es muy importante caer en la cuenta de esto en el contexto en el que estamos hablando, un contexto más amplio que lo que nos está pasando en Canarias, ¿no? Canarias firmó dentro de la Unión Europea bueno, pues la Agenda 2020 con España, ¿no? España crea su programa para aplicar la Agenda 2020, Canarias crea su Canarias 2020, bueno, aquí en Tenerife ahora hay un plan que se llama Tenerife 2030, ¿no? Que incorpora muchas de las estrategias estas. Y luego además hay otra gran estrategia mundial que se llama que el Foro de Educación Mundial, el movimiento de educación mundial liderado por UNESCO, plantea como grandes objetivos para la educación en el mundo. Primero se plantearon por aquello que se llamó los objetivos del milenio, que llegaban hasta 2015, y ahora desde 2015 hasta el 2030 hay una agenda nueva, ¿no? Vale, miremos un poco esto, ¿no? La Unión Europea, dentro de su Agenda 2020, plantea grandes objetivos educativos, cuatro grandes objetivos educativos, ahí está, ¿no? El aprendizaje a lo largo de toda la vida, la mejora de calidad y eficiencia de la educación, promover la equidad y la cohesión social y la ciudadanía activa, y también afianzar la creatividad y la innovación, ¿no? Estos son los grandes objetivos que en el 2010 en Lisboa se firmaron como objetivos para el 2020. Ya hemos pasado de la mitad de ese recorrido, ¿verdad? Fíjense ustedes, en 2002 la ESO, haber hecho la ESO en España, la población que había hecho la ESO era el 67,6%. En 2012 estábamos en el 72,1%. Caramba. Vamos creciendo un poquito. Llegaremos. El objetivo de la Unión Europea para el 2020, lo que nos dice en esto es, miren ustedes, ojalá en el 2020 toda persona estudie algo más que la educación reglada obligatoria. Acaba la ESO y solo un 10% que no haga o bachillerato o formación profesional, es decir, una formación reglada ulterior. Ese es el objetivo para toda la Unión Europea. Hay que decir que la mitad de los países de la Unión ya lo han cumplido hace tiempo, ese objetivo. La mitad, casi todos del norte, ¿verdad?, de la Unión. Canarias en 2013 tenía que solo el 68,4% de su población tenía la ESO. Si me voy a prioridades, por lo tanto, la prioridad que señala la Unión es primero rebajar por debajo del 15% el abandono prematuro, es decir, el abandono que se hace antes de los 24 años. Si alguna persona al llegar a los 24 años todavía no tiene la GES, se entiende el GES, el graduado, ¿no?, por decirlo así, el graduado actual, si no lo tiene es que el sistema no ha funcionado bien. Sin muy agresividad se dice abandono temprano, ¿no? Muchas veces he dicho fracaso escolar, ¿no? Y la palabra fracaso parecía que el chico fracasaba. En realidad lo que quiere decir es que el sistema fracasa, ¿no? Somos los educadores los que no conseguimos que ese muchacho, esa muchacha salga adelante, ¿no? Entonces, prioridad esa. Segunda prioridad, potenciar idiomas y alfabetización digital. Alfabetización digital que será útil para quien tenga acceso a internet en casa. Es verdad que nosotros no tenemos un problema muy grave, porque eso que decía yo antes de que la capacidad técnica real de Canarias es muy por debajo, bueno, tampoco hay tanta gente que sepa usarla mejor. Hay un gran analfabetismo digital en nuestra población. Nosotros sabemos usar el móvil para comunicarnos y a lo mejor para cosas de ocio, pero las personas que saben usar el móvil como herramienta real para vivir, para interaccionar con la vida, para ser capaces de trabajar o estudiar, pues bueno, no es tanto, ¿no? Y el otro gran objetivo era fomentar la formación a lo largo de toda la vida. De hecho, en esto se supone que a lo largo del 2020 alguien puede acercarse a ustedes y preguntarle: ¿han hecho ustedes un curso de formación de algún tipo en los últimos 4 meses? Porque el objetivo es conseguir que en el 2020 el 80% de la población responda que sí a eso, a esa pregunta. Es un objetivo. Además está el otro gran programa, el programa de educación para todos que decíamos en el 2030. Tiene 10 metas en 4 ámbitos, no vamos a explicarlos todos, pero en el fondo es poner en este lema, ¿no?, de abajo, ¿no?, transformar las vidas mediante la educación. Eso es lo que se pretende, ¿no? Fíjense que pone un gran línea de trabajo que es el aprendizaje de calidad. Esto ya no está hablando de la Unión Europea, sino que en todo el mundo el 100% de las personas tengan las competencias clave en el 2030.
Eso se puede hacer, lo podremos hacer en Canarias, para el 2030. Bueno, estamos haciendo grandes esfuerzos. El sistema del Servicio Canario de Empleo ahora mismo tiene un gran programa potenciado de la Unión Europea en esta dirección. Además, que todos los países del mundo tengan al menos 10 años de formación gratuita, financiada por el Estado. No dice si la tienen que dar funcionarios o no, que sea financiada por el Estado, ¿no? Y el 90% con formación post-obligatoria. Estamos en lo mismo que antes señalaba para Europa 2020, el mundo se lo plantea como meta para todo el mundo en el 2030. Y que haya más titulados superiores. Fíjense, el objetivo de la Unión Europea, y en eso España está en vías de conseguirlo, es que por debajo de 40 años, en torno al 50% de las personas tengan un título superior, ya sea universitario o ciclo de formación profesional superior, ¿no? En lo que se refiere a personas adultas, estas son las dos grandes líneas, ¿no? Que no haya adultos sin las competencias clave. Competencias clave es lectoescritura, cálculo, con capacidad, conocimiento de cultura general mínimo y capacidad de interacción, ¿no?, con las demás personas. Y formación a lo largo de la vida, ¿no? Que no abandonemos la formación a lo largo de la vida. Esto es el horizonte que nos hemos dado y hemos dicho, esto lo podemos conseguir, ¿no? Lo podemos conseguir. Y luego además queremos que el aprendizaje sea humano. Esto es muy importante, no hay solo una pretensión de números, ¿no?, sino de calidad y de calidad humana del aprendizaje, ¿no? Queremos que haya una formación del profesorado intensa, que haya competencias para la felicidad. Esto me hizo muchísima gracia, pero lo pone efectivamente. Oye, queremos ser felices y la formación tiene que ayudar a ser felices. Tiene que ayudar a ser felices. Y además queremos que haya habilidad para el compromiso social. Realmente es que las tres cosas van juntas, ¿verdad? Sin capacidad de compromiso personal con la sociedad, ¿cómo voy a ser feliz, no? Pero fíjense este dato. En los objetivos de educación que nos hemos puesto para el 2030 a nivel mundial, se dice que todos los países del mundo dediquen entre un 6 y un 8% del PIB a la educación. De tal manera que dice, los más pobres tienen que dedicar el 8 y los más ricos les basta con el 6. Pues claro, si soy muy rico, el 6% es mucho dinero. Pero eso es lo que se establece. Un dato: en el presupuesto de la comunidad autónoma del año 2014, la Consejería de Educación era un poquito más del 3% del PIB de Canarias. Es verdad que hay otras instituciones que hacen educación, pero es una consejería. De hecho, la mitad del presupuesto de Radio ECA en educación no viene de la Consejería de Educación, ¿no? Pero, por mucho que sumemos más, vale, que lleguemos al 3,5, ¿no? 3,6 o 3,7. Estamos diciendo que queremos que Senegal dedique el 8%, que Guinea-Bissau dedique el 8%, y nosotros, que somos entre los más ricos, bueno, no somos de los más ricos, pero vamos, estamos ciertamente entre los 30 o 40 primeros, ¿no? Bueno, pues que deberíamos dedicar al menos el 6% del PIB. A veces se dice, no es problema de dinero educación. Sí es problema de dinero, claro que sí, también es problema de dinero, ¿no? Y otra cosa que también se dice es que el 20% de la ayuda oficial al desarrollo se va a dedicar a la educación. Es decir, de cualquier dinero que demos nosotros para ayudar a otros pueblos, deberíamos dedicar de cada 10 euros, 2 a educación, ¿no? Bueno, estamos muy por debajo de dedicar 1 a educación, ¿no? Pero también es verdad que se dice que el 0,7% del PIB se dedica a educación y estamos en torno al 0,2, ¿no? Estamos lejísimos también de eso, ¿no? Esta es una frase del actual presidente del patronato de Radio ECA, el provincial de los jesuitas de España, que es, por cierto, educado y criado aquí en Tenerife, Francisco Ruiz Pérez. Los caminos largos, dice él, no son fruto de la suerte, ni resultado del voluntarismo, ni dependen de unos cuantos héroes para ser andados, ¿no? Bueno, tenemos que sentirnos en esto, ¿no? No podemos aspirar a que un camino tan trascendente como el que nos metemos con el tema de la educación se haga porque haya buena gente que sea capaz de sacarlo adelante heroicamente, por una intuición
tenemos que ser más sistemáticos, ¿no? ¿Qué hemos heredado en ECA? Vengo a nuestra experiencia. ¿De dónde venimos para afrontar lo que tenemos por delante? Yo creo que el desafío es grande, muy grande. Bueno, ¿qué hemos heredado? Una memoria amable. Nuestra historia está llena de cosas buenas. Hemos heredado además una alianza. ECA nació aliada desde el comienzo. No fue la obra de un hombre, sino la obra de un grupo y de un grupo de instituciones que se aliaron desde el comienzo. Bueno, y además hemos heredado, quienes estamos ahora en el equipo, aquí hay muchas personas, hemos heredado un camino que sabemos que está contrastado, que funciona, lo sabemos, ¿no? Esas tres cosas me parece que son muy importantes recuperar en este momento, ¿no? Fíjense lo de la memoria amable. Bueno, el número de personas que han estudiado Radio ECA es parte de esa memoria, ¿no? Pensar que más de 2 millones de personas en Canarias hayan estudiado con nosotros, bueno, se hayan matriculado con nosotros, 2 millones de personas, más gente de la que vivimos ahora aquí en Canarias, ¿no? Bueno, por ahí más o menos, pero que se han matriculado con nosotros, pero es que además hay un montón de gente que está estudiando con el sistema ECA en América Latina, en torno a 200 o 300.000 al año en América Latina, y además en África Occidental pues estamos teniendo también actuaciones, ¿no? Además, fíjense ustedes, está lleno de mujeres valientes la historia de Radio ECA, desde personas del equipo, que es mayoritariamente femenino, es mayoritariamente mujeres, hasta la gran cantidad de mujeres que han dado un paso adelante para estudiar con Radio ECA, ¿no? Aquí hay algunas antiguas alumnas de Radio ECA y saben lo importante que es para una institución ver cómo tantas mujeres han ido dando pasos. Bueno, y además hay una memoria que yo diría que es impresionante, porque en cualquier lado donde vas y hablas de Radio ECA dicen, no, la alfabetización, ¿no? Tenemos una gran memoria de un gran éxito que fue trasladar Canarias, no solo ECA, pero el conjunto del sistema de adultos ciertamente potenciado por ECA, trasladar Canarias de una situación de cola en el tema del alfabetismo nacional a una situación media, incluso por encima de la media, ¿no? Además, muchas historias personales. Yo voy aquí a contar 2 historias nada más, que son de 2 momentos muy diferentes, pero que forman parte de lo que somos, ¿no? La de Juana con sus 2 hijas es una historia muy curiosa, de una señora que venía elegantemente vestida con sus 2 hijas al centro de orientación de una isla, no voy a decir cuál ni nada, pero que a mí me hace mucha gracia, porque un día por fin le preguntan, ¿pero cómo viene usted así vestida? Y dice, bueno, porque a mi marido le decimos que vamos a misa, porque si no nos dejaba salir para ir a formarnos. Bueno, eso pasaba, ¿no? Y entonces las 2 señoras se vestían como para ir a misa, ¿no? Y entonces la señora con sus 2 hijas, ¿no? Y la otra es la historia de una mujer bereber, Fátima Zahara, que en una visita en el proyecto que teníamos en Agadir, cuando le pregunté, porque ellas podían elegir, desde las organizaciones que lideraban, podían elegir qué tipo de formación de personas adultas, podían elegir eligió ECA, ¿no? Y yo le pregunté, ¿por qué eligió ECA, no? Entonces ella me contestó por 3 motivos. El primero es por la organización, estaba haciendo una alabanza de nuestros técnicos en el terreno, ¿no? Que realmente hacían un trabajo espléndido. Dice, el segundo es por la distancia, mis mujeres así no tienen que salir de casa y no tienen que pedirle permiso a nadie, y pueden hacerlo, ¿no? Dijo, y el tercero, y esto a mí me derrumbó, dijo, por el maestro Freire. Freire es un pedagogo de la liberación brasileño que efectivamente está detrás de nuestros materiales educativos, pero a mí me impresionaba mucho que una mujer bereber musulmana en Agadir me hablara de un pedagogo de la liberación como Freire y que reconociera que eso era un valor del trabajo que hacíamos en ECA. Bueno, pues una memoria amable. Pero decía también que hemos generado una alianza para el bien, una alianza para hacer cosas buenas, ¿no? Eso de que para plantar un árbol basta un hombre, pero que para educar un niño o una niña hace falta la tribu entera, ¿no? Ahora se ha puesto de moda por las declaraciones de cierta diputada catalana, ¿no? Pero es verdad, tenemos que reconocer que la escuela no puede educar si los medios de comunicación, los funcionarios de la administración pública, los vecinos que me tropiezo por la calle, internet y todo lo demás deseduca. No hay posibilidad de educar si no lo hacemos todas y todos. Si no empezamos a hablar de la ciudad educadora, la sociedad educadora, la isla educadora en el caso de Tenerife, tal como por cierto plantea clarísima y explícitamente el programa 2030 del Cabildo de Tenerife, ¿no? Que yo creo que hay que alabar eso, ¿no? Y bueno, en ECA esa alianza está totalmente
presente desde su constitución y en su patronato, que hay 30 y tantas personas, complicado de manejar, ¿no? Bueno, pues estamos desde los trabajadores de ECA hasta los fundadores, hasta entidades de la sociedad civil, hasta empresas y el propio alumnado, ¿no? Es muy importante caer en la cuenta de eso, una alianza, ¿no? Y además decíamos un saber contrastado, ¿no? Uy, esto se me ha adelantado, claro, bueno, tengo un problema con la proyección, pero el saber contrastado de ECA nosotros lo llamamos sistema ECA, ¿no? Fundamentalmente decimos eso, ¿no? Tenemos un sistema educativo que sabemos que funciona, que es una idea muy sencilla que tuvieron los primeros fundadores, que oiga, se escucha la clase, se hace con un material de seguimiento y además se apoya con una tutoría. Esas tres cosas, la clase grabada, el material impreso, de seguimiento que interrelaciona y la tutoría, es una cosa que funciona. Y que funciona en la radio y anda, hemos descubierto que también funciona en internet. Más todavía, descubrimos que muchos modelos que ahora mismo se van creando pues incorporan ese tipo de interrelación entre los elementos a la hora de poner en marcha actividades educativas, ¿no? Iniciativas como las que hace el Ministerio de Educación, poniendo en marcha las aulas digitales que se ofertan a todo el mundo. En el fondo es el sistema ECA, no lo llaman así, pero utiliza las tres herramientas que nosotros hemos comprobado que sí, funcionan. 51 años funcionando lo demuestran, ¿no? Pero además, yo creo que en nuestro saber contrastado tenemos que decir que hemos descubierto que personas que cuidan a personas, que personas que se dejan cuidar por personas en el centro, ¿no? Personas que acompañan a personas. Yo creo que eso es muy importante. En un momento determinado la educación se planteó como yo educador te doy a ti, que eres un pobrecito, no tienes ni idea, todos los contenidos para que tú, gracias a mí, seas capaz de llevar esto adelante. Poco a poco hemos ido aprendiendo que cada vez que enseñamos aprendemos, ¿no? Y cada vez ECA aprende más de su propio alumnado, reflexiona a partir de la experiencia y las personas que trabajamos en ECA tenemos la enorme suerte de sentirnos acompañantes, ¿no? De quienes se forman. Luego yo creo que también hemos aprendido que la gestión, la organización se orienta a la misión, se orienta a las personas. Yo creo que a todas las instituciones les pasa un proceso que se fundan para hacer algo, crecen para poder hacer esa cosa, y luego es muy complicado mantenerlas y entonces se dedican a mantenerse, ¿no? Y muchas veces un instrumento se convierte en fin en sí mismo y eso también nos puede pasar en ECA, ¿no? Nos puede pasar, yo creo que muchas veces lo descubrimos en las motivaciones que nos dan las personas que tienen responsabilidad en la gestión política cuando le preguntan, ¿pero por qué se hace eso? Y bueno, ¿cómo mantengo esto si no? ¿No? Entonces al final da la sensación de que el servicio que hay que prestar no es lo importante, sino que los servidores estemos bien, que quienes tendríamos que prestar un servicio estemos bien. Yo creo que en ECA tenemos claro que eso no puede ser así, ¿no? Yo recuerdo muchísimo mi llegada a ECA la última vez con Mari Carmen Palmés como directora y oírle decir muy claramente, o nos enfocamos a la gente o desaparecemos, ¿no? Y yo creo que es verdad que ECA se enfoca a la gente y sabe que tiene que enfocarse a la gente, ¿no? Y luego yo creo que hay otra cosa que en ECA también es importante. A mí me hace mucha gracia porque cuando contamos lo que es ECA y decimos las cosas de siempre, dicen, uy, qué innovador. Oye, llevamos 51 años siendo innovadores. Es verdad que nuestro modo de vivir y de entender las cosas es cualquier cosa nueva que aparece ya está alguien a ver y esto cómo lo usamos, ¿no? Y no nos conformamos con las cosas que ya están hechas. No nos conformamos. Yo creo que hay algo en el ADN de la gente de ECA que si el año que viene le pedimos exactamente lo mismo que el año anterior en su plan de centro, dice, uy, qué raro, ¿no? Esto aquí pasó algo, alguien está enfermo, no puede ser, ¿no? En realidad hay un espíritu de innovación, pero es una innovación que siempre es validada por la experiencia, siempre hay tiempo para experimentar programas pilotos, siempre hay un programa piloto en marcha. Y digo, bueno, ¿cuándo va a acabar el piloto? No es que esté otro piloto, ¿no? Que siempre estamos con programas pilotos. Y yo creo que eso es muy importante en nuestro saber hacer. Bueno, esto me vuelve atrás porque ha habido un problema con el sistema de presentación que no reconoce la herramienta que yo estoy usando. Esto es volver atrás en lo de la alianza que antes decía, y es verdad que pone una cosa que antes no dije y que me parece muy importante, que claro, que la alianza es para hacer cosas buenas, ¿eh? Alianzas para hacer cosas malas también existen, ¿no? Y si no, fíjense ustedes en los papeles que aparecen por ahí, en unas ciudades, en otras, en organizaciones que se dedican a ocultar papeles, ¿no? Y a ocultarnos cosas, ¿no? Creo que podemos decir eso, que el bien que buscamos, la misión educadora, es un buen pegamento para unir a personas e instituciones
en el tiempo del descarte, utilizo palabras del Papa Francisco que ha usado mucho eso, ¿no? Es que vivimos un tiempo en que se descarta a la gente, ¿no? Bueno, pues yo creo que es bueno eso, tener claro que hay una alianza para el bien, ¿no? Aquí está lo del sistema. A ver, y yo creo que esto es otra cosa que me parece muy importante, ¿no? Fidelidad creativa. Les cuento una anécdota que hace referencia a otra institución vinculada a la Compañía de Jesús, por lo tanto me puedo criticar a mí mismo, ¿no? Yo recuerdo una vez, hablando con un antiguo alumno del Colegio San Ignacio de Las Palmas, que me decía así muy, esto ya no es lo que era. Claro, que en el 2014 las cosas no sean como era en el año 1950 es una bendición, entiendo yo. Menos mal que no es lo que era. Imagínense que siguiéramos formando al modo en que se hacía en el 1950. ¿Qué respuesta estaríamos dando a la situación actual? ¿No? Ninguna, ¿no? Por eso entra lo del gen I de innovación que antes estaba intentando explicarles, ¿no? A ver, de todas maneras yo creo que en el tiempo actual, con todo esto que hemos aprendido, que hemos heredado, que es fundamental para entendernos lo que hoy somos, ¿no? Hay como 5 elementos que a mí me parecen muy relevantes del momento actual. Uno es que vivimos un tiempo en que la brecha crece. Lo que antes decíamos, en el 2007, el 15%, el 14% de nuestros chicos y chicas decían que ni estudio, ni trabajo, ni he hecho ningún cursillo en los últimos 4 meses. Menores de 24 años. Y en el 2016, eso ya lo dice el 20%. Es que está creciendo, porque ¿saben qué? Los que se forman mucho mejor que antes. Y entonces resulta que antes no tener formación era un problema, ahora es mucho más problema. Porque la distancia entre la gente que se forma y la distancia con los que no se forman crece. Y crece también en lo económico, los sueldos. Cada vez hay más distancia. Yo recuerdo que también viví en Paraguay mucho tiempo, ¿no? Y a mí me escandalizaba que el sueldo más alto de una institución pudiera ser 350 veces el sueldo más bajo. Qué barbaridad, ¿verdad? En Radio no pasa eso, cada seguro. Es que eso no pasa. Pero fíjense ustedes, esa barbaridad cada vez es más común en España. Hace 15 años, la distancia entre el sueldo menor en el país al sueldo mayor en el país era de unas 120 veces. Ahora andamos por más de 200 veces. Y por medio de una crisis tremenda. Entonces, la brecha crece, hay que decirlo, la brecha crece. Además, crece en un mundo cada vez más digital, más tecnológico. Lo que nos pasa en el mapa que pintábamos al principio, donde solo no llegábamos al 40%, en torno al 40% de hogares en los que hay herramientas tecnológicas para permitir navegar por banda ancha. Bueno, eso es un problema, porque vivimos un mundo que cada vez más funciona con esto. Pero por cierto, un mundo que ha demostrado que le basta a la mitad de la población, o incluso un tercio, para funcionar. El resto puede quedarse fuera. No necesita incorporarlo, ¿no? Yo creo que también hay otro dato, que la crisis del estado del bienestar ha alertado a personas con conciencia en el mundo de las empresas y cada vez más se incorpora la responsabilidad social corporativa a las empresas, con un riesgo de convertir la responsabilidad social en reputación social. Volkswagen buscaba su reputación, hago mal, sí, pero que nadie se entere. La reputación no cambia, pero mi responsabilidad era conseguir que mis coches no emitieran gases contaminantes por encima de los límites prometidos, ¿no? Lo que hago es introducir una herramienta. Alemania, y estamos hablando de Volkswagen, ¿no? Es que no, los españoles son unos piratas, no, estamos hablando de Alemania. Y que en Alemania hubo una organización desde sus dirigentes hasta los técnicos, que me introducían una herramienta para engañar y para mantener la reputación mientras la responsabilidad se iba a otro lugar, ¿no? Bueno, pero sí es verdad que vivimos un tiempo en el que cada vez más las empresas hablan de responsabilidad, que cada vez entienden que tienen que asumir más un rol social, ¿no? Que su rol no puede ser solo producir cosas, sino ayudar a mejorar la sociedad en la que están, ¿no? Es importante eso, ¿no? Yo creo que también es un dato del tiempo en el que vivimos que la administración pública está endeudada y va a seguir endeudada, ¿no? El tema de la ley que pone un tope al gasto de las administraciones. A veces oyes a los responsables políticos protestar en los medios: tengo superávit y no puedo dedicarlo a lo que quisiera, ¿no? Porque la ley les obliga a pagar deuda, ¿no? Bueno, es un problema, pero también es verdad que es un problema que, según nos levantamos en el día 1 de enero, debíamos cada ciudadano de Canarias unos 200.000 euros a los bancos, porque estábamos así de endeudados. En intereses solo debíamos 200.000 euros, no
en pago de la deuda, no, en pago de intereses, ¿no? Entonces yo entiendo que sí que es verdad que hay una responsabilidad con la deuda, que la deuda hipoteca el futuro, o sea, hace que los que vienen después lo vayan a pasar peor si no somos capaces de irla pagando poco a poco, ¿no? Pagando poco a poco. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que en este tiempo vamos a seguir muchos años con una administración pública muy endeudada. Yo creo que el quinto elemento muy relevante del tiempo que nos toca vivir es que las personas están empobrecidas y desmotivadas. Yo creo que cuando hablamos en ECA mucho de la tarea que tenemos que hacer ahora, y yo sé que en el sistema presencial pasa lo mismo, la preocupación grande es que la gente que viene desmotivada y viene empobrecida, en situaciones económicas mucho peores que lo que venían antes, hay que decirlo así, y además sin esperanza, el mensaje de que ni con formación vas a conseguir empleo. Bueno, piensen ustedes, un joven que salió del sistema educativo con 16 años y consiguió un empleo en la construcción, ganó 3.000 euros al mes durante un año, luego se fue, y ahora lleva 6 años desempleado. Lleva 6 años, y ya no tiene 16, tiene 20 y tantos, ¿no? Y está desempleado. Bueno, pues, el desánimo es verdad que es fuerte, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer por las personas desempleadas sin formación? Yo creo que aquí hay como metas grandes en las que ECA se intenta esforzar y que yo creo que debería ser el esfuerzo de toda la sociedad. Creo que lo es de toda la sociedad. ECA no inventa nada en esto, ¿no? Nuestro objetivo, las personas desempleadas sin formación, por supuesto, ¿qué podemos hacer por ellas? ¿O qué podemos hacer por personas con formación insuficiente, ¿no? O inadecuada para el puesto de trabajo en el que están o para el sector en el que están, y que esto va a seguir cambiando y van a encontrarse con nuevas exigencias, ¿no? O por las personas con las que fracasa el sistema educativo, que por mucho que mejore, de momento estamos en el 24%, 1 de cada 4 jóvenes abandona el sistema educativo sin titular, ¿no? O por las sociedades de nuestro entorno empobrecido. No podemos ignorar, yo creo que esto es algo evidente, no podemos olvidar que si ponemos el compás sobre Santa Cruz de Tenerife y lo llevamos hasta Barcelona y hacemos un círculo, dentro de ese círculo queda la mayor bolsa de pobreza que hay en la humanidad, y que el salto económico que existe entre España y Alemania es alto, entre Canarias y Noruega es muy alto, pero el que existe entre Canarias y Mauritania es infinitamente más alto, ¿no? Estamos hablando de 20.000 euros de renta a 2.000 euros de renta anual, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, de Tenerife se está mirando porque es una foto del equipo de Tenerife, precioso todo el mundo, ¿no? Bueno, pues yo creo que podemos acompañar, que podemos formar, que podemos orientar, que podemos alentar. Podemos porque lo estamos haciendo. Yo he puesto mucho el acento, y esto la directora gerente me permitirá esta alusión, Amparo. Ella, cuando habla de ECA, habla mucho más en positivo que yo. Yo hablo mucho de los problemas que tenemos que abordar, ella habla mucho de lo que conseguimos y de lo que soñamos conseguir, ¿no? Y tiene razón, porque de hecho lo conseguimos, estamos consiguiendo muchísimo. Yo creo que con los recursos que tenemos estamos consiguiendo impresionante lo que estamos consiguiendo con los recursos que tenemos, ¿no? Porque llevamos 7 años seguidos teniendo menos recursos un año detrás de otro, ¿no? Y sin embargo estamos consiguiendo que muchísima gente, bueno, estamos consiguiendo hacer más con menos, ¿no? Que se dice como frase, ¿no? En fin, al final de lo que se trata es de que, usando la tecnología mejor, intentando evitar aquello de que para los pobres, las escuelas más pobres, que sigue pasando en nuestro país, en los peores barrios, los centros más deteriorados. ¿Cómo es eso? Quienes más necesidades tienen, deberían tener más esfuerzo. Y si estás hablando de quienes ya salieron del sistema educativo y salieron mal, no puedes decir que con repetir el mismo esfuerzo vas a obtener un resultado mejor. Tendrías que triplicar los esfuerzos, ¿no? O sea, para quienes más necesidades, más esfuerzo. Y en esto estoy hablando de euros también, no solo. Han visto que hay que hablar sobre todo de esto que pone aquí al final, ¿no? De que somos personas que acompañan a personas, ¿no? La ventana del sistema educativo es una anécdota con la que quiero acabar, ¿no? Una alumna nuestra nos contaba, está en un vídeo, ¿no? Nos contaba que ella, cuando llegó a ECA, llegó después de haber salido por la puerta, decía ella, del sistema educativo. Y que ECA fue la ventana por la que volvió al sistema educativo. Volvió a entrar, ¿no? Salió por la puerta, entró por la ventana. Es verdad que un poquito sensación de ventana sí tenemos. La ventana idea, la luz, ¿no? ¿Verdad? Hace que las cosas sean más frescas.
y en eso es en lo que andamos en nuestra casa. Muchísimas gracias.